La semana pasada habíamos estado publicando, les había presentado en la edición de la prensa una nota sobre el dilema del prisionero, la alegoría de la caverna, el tema del síndrome de Estocolmo, el experimento de la prisión de Stanford y demás. Y en realidad el tema era en las situaciones en las cuales la libertad está condicionada. Bueno, en estos días con el tema de las elecciones y luego la asunción presidencial y demás, la palabra libertad se ha puesto muy en boga. Lo que quería contarles era un poco, porque más allá de las notas, es tratar sobre algunos temas que me parece que son centrales, y uno de ellos son concretamente las emociones. Cómo impactan las emociones en nuestra vida cotidiana y cómo impactan también en nuestra vida social, cómo impactan, y de eso es lo que les voy a hablar hoy, sobre la ira, la violencia y qué nos pasa en nuestro cerebro. Este es mi canal, que lo van a tener en Instagram, en YouTube. Les agradecería mucho que se sumaran, que se sumen a la newsletter. Van a encontrar por ahí los links a las diferentes redes sociales. Soy Enrique de Rosa y estamos acá para hablar de estos temas que nos interesan. Bueno, cuando nosotros empezamos a hablar de las emociones, y cuando en particular nos referíamos al cuadro del prisionero, al cuadro de la alegoría de la caverna, el síndrome del Estocolmo, de Estocolmo, en realidad estábamos refiriéndonos a cuestiones que tienen que ver con la incertidumbre, con el miedo, pero hay otras emociones. En particular, a mí me interesa, y posiblemente esta semana vamos a dar un artículo sobre eso, ver cómo impacta la bronca, la ira, la violencia que estamos viendo todos los días y manifestada de múltiples maneras. En otras partes hemos hablado de cómo Johan Galtung, ese sociólogo noruego, hablaba y armó un sistema que después se conoció como pirámide o triángulo de Galtung, en el cual decía que un vértice tenía que ver con un ángulo, un vértice de ese triángulo tenía que ver con la violencia emergente, que es la que vemos y es la que se manifiesta: violencia doméstica, violencia animal, violencia urbana, violencia política, la violencia por las redes, la que ustedes quieran. Pero ella está asentada en una violencia estructural, es decir, aquella que forma parte de la estructura del tejido social, que de alguna manera está normalizada, que de alguna manera también está validada, y una violencia cultural, que es aquella que la cultura ha aceptado como tal. El ejemplo quizás más fácil sea, en algún momento, la violencia hacia aquellos que no tenían capacidad para defenderse, para ser visibles: la infancia, las mujeres, los ancianos. Inclusive esto que decíamos, la violencia animal, no era tenida en cuenta. La única violencia que se tenía en cuenta era aquella que se llamaba un trauma de máxima intensidad. ¿Qué pasa con la ira y la violencia en realidad sobre nosotros? Bueno, en los aspectos psicológicos y sociales es lo que ustedes ven, pero me gustaría en realidad comentarles algo que a veces se tiene poca conciencia, y es cómo incide sobre nuestro sistema nervioso. Es decir, esos mismos cuadros que vemos exteriorizados bajo formas de ansiedad, bajo cuadros traumáticos, no necesariamente estrés postraumático, estrés agudo, bajo cuadros traumáticos en general, es decir, problemas de sueño, problemas de pesadillas, recuerdos intrusivos, evitamientos, todas las cosas que forman parte del trauma, inclusive conductas disociativas, pero también cuadros depresivos, cuadros adictivos, cuadros autoagresivos, la violencia externa que termina por ser autoinfligida, y cómo esa violencia cotidiana a veces que vivimos termina afectándonos, o sea, no solamente psicológicamente, sino que en cuadros clínicos o no, un estado de estrés crónico con liberación de cortisol y diversas sustancias que nos hacen mal, sino cómo eso termina luego impactando sobre lo somático, la cantidad de enfermedades psicosomáticas relativas a este estado de irascibilidad, de violencia. Es muy frecuente que la gente piense que si uno se descarga, esta idea de me pude descargar de la bronca, me sirve. Y en realidad el resultado no es bueno, termina siendo bastante malo. Uno termina así arrojándola hacia afuera, pero esa violencia vuelve. Pero por último, el tema
central quizás que hoy les proponía era no dejar de pensar el impacto que tiene sobre nuestro sistema nervioso, en particular en niños. Nosotros hemos naturalizado una forma de violencia continua en la cual se expresa en múltiples estados, pero digamos, no necesitamos ir a la violencia en delitos, en el grooming, en la violencia sexual sobre los menores, en la violencia física sobre los menores, sino cuando los niños están expuestos a la violencia de la vida cotidiana, en la cual nosotros mismos participamos, pero ya nos hemos de alguna manera adaptado a ella, adaptado mal, ¿no? Obviamente a ella. El funcionamiento constante alrededor de un ciclo de violencia hace que el cerebro que está creciendo, que se está adaptando, termine teniendo una serie de modificaciones en los circuitos que normalmente hemos hablado relativos a las emociones, la amígdala, el hipocampo, corteza prefrontal, en alguna medida corteza temporal, y cómo eso se va cableando, habrán escuchado muy seguido el término de cableado, se va conectando de manera diferente. Cómo lo que uno puede ir incorporando lo adapta, pero al mismo tiempo cómo esa adaptación termina por perjudicar al cerebro. Es decir, corolario, la violencia impacta en muchos aspectos, pero también ir pensando que cuando esa violencia se termina estabilizando como forma de vida, también afecta a nuestro cerebro. Y más adelante quizás tengamos que hablar qué pasa cuando en la vida adulta esa violencia constante se une a otras formas de consecuencias del estrés crónico, como los trastornos de sueño, la depresión, las cuestiones ligadas a estas secreciones y cambios hormonales, e impactan en patologías neurodegenerativas. Es decir, también hay una correlación entre violencia y enfermedades neurodegenerativas, es decir, la más habitual, el Alzheimer. Bueno, otra vez invitarlos a que se unan a la newsletter, que guarden contacto y por supuesto que hagan preguntas. Por ahí les voy a poner un cartel para que me hagan la pregunta que deseen ser contestada, que sea lo más concreta posible respecto a la violencia. Chao, lo estoy viendo.